Una gran pregunta y mira, casualmente ayer hice un posteo en redes sociales al respecto porque no hay una respuesta única, depende de cómo lo pensemos y tiene más que ver con una visión filosófica. Si lo pensás desde un punto de vista médico, en donde Ujú. todo lo que se aparta de la normalidad es patológico, entonces segurísimo que vamos a hablar de discapacidad. Si lo pensamos desde un punto de vista social, en donde consideramos que la discapacidad está en la sociedad que impone barreras, entonces ahí hay chances de que lo pensemos como sí o como no. Lamentablemente, la mayoría de las personas con autismo están en situación de discapacidad porque la sociedad no está preparada Claro. para sus características. Ujú. Ahora, en términos reales, me parece que no debería ser tan así. Y si todos pudiéramos comprender que todas las personas funcionamos de manera diferente, sería mucho más fácil que encontráramos soluciones a los problemas que tienen en su día a día. Digo, la discapacidad es nuestra como sociedad entonces. Sin duda. Sí, una sociedad que no puede abrirse a las diferencias o que no puede considerar el valor, de por sí ya tiene una discapacidad, ¿no? Claro, bueno, en eso estamos aprendiendo, digo, y se va conociendo también esta condición, porque tenemos adultos por allí que son diagnosticados, eh, no sé si tarde decirlo, pero no tuvieron el tratamiento adecuado durante la niñez. Nos encontramos, por ejemplo, con el caso de quienes son diagnosticados de Asperger, que han pasado inadvertidos con este diagnóstico, ¿no? Y que se encuentran a los 40 años con un diagnóstico así. Tal cual, sí, Digo, ha y es un pasado mucho diagnóstico tiempo, tardío. ¿no? Claro, como bien decís, es un diagnóstico tardío porque de haberse hecho en las primeras instancias del desarrollo de esa persona o en su niñez, probablemente hubiera adquirido herramientas que le Claro. permitieran no sufrir tanto. Probablemente estas personas tengan un nivel de funcionamiento, es una palabra que no me gusta porque es muy capacitista, implica Ujú. comparar a las personas, pero desde un punto de vista práctico creo que sirve para comprender. Probablemente su nivel de funcionamiento haya sido muy adaptativo a costa de un gran sufrimiento, porque para poder funcionar en un entorno social teniendo características autistas, probablemente tenés que hacer mucho esfuerzo y eso no es gratuito, viene con un gran costo emocional. Entonces descubrimos que muchas personas adultas que llegan a la consulta, a psicología, psiquiatría por ansiedad, por depresión o por algunas otras cuestiones relacionadas con el estado de ánimo, de base esconden algún cuadro relacionado con el autismo. Ellos no lo sabían, no había profesionales preparados para Claro. diagnosticar en su momento y por lo tanto sufrieron muchísimo y si eso se podría haber ahorrado de haber conocido previamente de qué se trataba el autismo y haberle dado herramientas que necesitaran para su día a día. Tal cual. Bueno, qué bueno que hoy se esté hablando, que estemos conociendo, que haya especialistas como vos, por ejemplo, que nos puedan guiar en esto, porque si hablamos de 40 años atrás, había un desconocimiento total. Total, es más, pensemos que la primera descripción formal en los libros, en realidad ni siquiera en los libros, en las revistas científicas sobre autismo fue en 1943. Pasaron apenas 80 años, que en la literatura científica es nada, entonces es lógico que esto suceda. Ahora, con el nivel de información que tenemos, con el acceso a cualquier dispositivo móvil, con el auge de Internet, creo que es mucho más fácil que podamos compartir esta información y por eso celebro que se hable de autismo. Les agradezco profundamente que ustedes también toquen el tema porque es de la única manera en que vamos a poder visibilizarlo para que muchas personas no vuelvan a tener que sufrir por este tema y para evitarle sufrimiento a muchísimas otras que probablemente van a venir. Bien, digo, esto hablamos de la inclusión necesariamente, ¿no? ¿Cuánto hace falta que nos preparemos como sociedad, como docentes, como profesionales para lograr la inclusión? Eh, a veces no, no solamente que es necesario que nos capacitemos, sino que no se puede, estoy pensando en un docente, no puede solo a veces un docente, necesita un equipo, necesita de otro profesional. Se llevan la peor parte los docentes. Por un lado, porque nuestras leyes son hermosas, adhieren a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad e implican que cualquier niño, independientemente de su condición, acceda a la escuela común. Pero la realidad es que los docentes no están preparados para atender a la diversidad, entonces desde el punto de vista de la creación de la ley está buenísimo y ojalá pudiera estar en plena vigencia, pero la Tiene buena realidad es intención, que digamos, ¿no? Tiene tiene buena buena intención, intención. exacto, exacto, pero en la práctica cuesta un poquito, porque ¿cómo hace ese docente sin las herramientas necesarias para prestarle la atención que requiere ese peque? Bueno, es una gran pregunta y es una de las consultas que más suelen hacer los papás cuando se enfrentan al diagnóstico. Técnicamente, el certificado único de discapacidad es una gran puerta que se abre al momento de recibir el diagnóstico porque te permite poder afrontar todos los servicios de tratamiento y todas las necesidades que tenga esa persona en relación con su salud de manera 100% gratuita.
Por otro lado están quienes dicen, pero a ver, mi hijo tiene solamente un diagnóstico, no es una persona en situación de discapacidad, o por qué va a recibir este certificado si en realidad no tiene grandes problemas. Y bueno, ahí creo que también hay que hacer una valoración de lo que se necesita y lo que no. Y por otro lado, perderle miedo a la palabra discapacidad, y por eso volvemos a lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Si pensamos en el modelo social de la discapacidad, cualquiera de nosotros puede estar en situación de discapacidad, y no es algo que está dentro de la persona, sino es producto de una sociedad que impone barreras. Claro. Para ponerlo en un ejemplo más claro, si yo me saco estos lentes, prácticamente no veo muy borroso, tengo una miopía y un astigmatismo galopantes, entonces sin los lentes, que son mis apoyos, yo estaría en una grave situación de discapacidad. Con los lentes mi discapacidad desaparece. ¿Por qué? Porque vivo en una sociedad en donde tengo la posibilidad de acceder a los servicios médicos, donde tengo posibilidad de acceder a los anteojos, y de esa manera desaparece mi situación de discapacidad. Yo creo que si lo pensamos desde el autismo, y tenemos aulas preparadas y tenemos docentes que puedan darle lugar a cualquier configuración neurocognitiva, y tenemos distintos espacios sociales en donde las personas, independientemente de su condición, puedan participar, muchas de estas situaciones de discapacidad desaparecerían, y no porque cambie algo en la persona, sino porque lo que cambia es justamente esa mirada y cómo se vive a nivel social. Claro, bueno, el desafío está ahí, me parece, ¿no? Sin duda. El año pasado, fin de año, participaba de un congreso en Córdoba que se hizo de niñez y adolescencia, y en uno de los talleres se hablaba de esto, ¿no? De poder alcanzar los recursos y preparar el entorno para que podamos incluir. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Solamente a veces faltan los recursos, falta acomodar, falta proveer para que puedan ser incluidos. O sea, el desafío es nuestro. Absolutamente. Y la primera barrera que tenemos que derribar es la propia, la del prejuicio. Y prejuicio, y lo digo en el sentido más amplio, no estoy atribuyéndole ninguna connotación negativa, porque sé que la mayoría de las personas no es que deciden discriminar o deciden hacer diferencias, es simplemente algo que no se conoce. Pero tradicionalmente, cada vez que tuve una consulta o que tuve que dar un diagnóstico de autismo, los papás no tenían ni idea de qué se trataba el autismo. Entonces, no conoces de qué se trata hasta que te toca de cerca. Y en una persona cada 44, como estamos teniendo en estadísticas, cada vez se hace más frecuente. Por eso lo ideal es no esperar a que nos pase y estar preparados. Primero porque nos va a hacer mucho más felices a todos, porque las sociedades inclusivas son más felices. Digo, no necesariamente le estás haciendo un bien a otra persona, sino que te lo estás haciendo a vos mismo. Totalmente. Porque vas a descubrir una manera diferente de pensar, una manera diferente de ver la realidad, y eso siempre te hace crecer. Pero por otro lado también el gran beneficio para todas las personas que hoy por hoy quedan fuera del sistema, o que se sienten incomprendidas, o que, como te decía antes, llegan a la adultez con niveles de ansiedad y depresión que no deberían estar. Tal cual. Vos decís, se da cada vez más seguido una persona entre 44. ¿A qué se atribuye esto? ¿Hay algo científico? He escuchado algo, pero no quiero decirlo, prefiero que lo digas vos. Está buenísimo. Hay distintas hipótesis de por qué cada vez son más los casos. En primer lugar, creo que la principal variable es esto que te decía, que el autismo es un diagnóstico relativamente nuevo en la literatura científica, entonces todavía falta mucho camino por recorrer para seguir descubriendo, y de hecho al día de hoy se van afilando todavía los criterios diagnósticos y las características que se consideran para el diagnóstico. Entonces esto por supuesto que afecta. Por otro lado, el hecho de que cada vez se hable más lleva a que muchas personas puedan detectarlo antes, y esto lleva a que haya mayores consultas, y si hay más consultas va a haber más diagnósticos. Claro. De hecho, si lo pensamos fríamente y no sé, recordamos y le pedimos a la audiencia que recuerde su primaria, su secundaria, seguramente que puede identificar algún compañero, alguna compañera que estaba más bien solito, que era medio raro, que no se juntaba demasiado con los demás. Probablemente alguna de esas personas tuviera alguna condición del espectro del autismo sin saberlo y sin que el resto lo supiera. Lo que se cree es que esta prevalencia siempre fue muy similar, lo que pasa es que ahora estamos ajustando un poquito más los criterios, y al poder ajustar estos criterios es cuando empiezan a aumentar los casos. Por otro lado, no se descarta que haya una incidencia real, un aumento de la incidencia real, y se están estudiando distintas hipótesis como la exposición a pantalla, la exposición a agroquímicos, la contaminación. Hay muchas variables en estudio, nada confirmado,
pero en los países desarrollados que llevan estadísticas uniformes y que todos los años miden de la misma manera y a través de los mismos métodos, se ve que la prevalencia sigue un curso más o menos similar. Por lo tanto, no se cree que hay una epidemia de autismo, como algunos dicen, sino que tiene más que ver con esto de los criterios diagnósticos que con otra cosa. Que se puede detectar, ¿no? Que me parece que apunta por ahí. Bueno, lo importante es que estamos avanzando como sociedad. El hecho de que podamos hablar, que podamos conocer, que podamos detectar, que podemos incluir, que nos preparemos para incluir, que haya equipos interdisciplinarios, que me parece que es lo que se necesita en las instituciones, ¿no? Para poder acompañar. Bueno, es un principio, es un principio, me parece, ¿no? Es un principio y como bien decís, la interdisciplinariedad es importantísima porque el autismo es una condición del neurodesarrollo. Cuando hablamos de desarrollo nos referimos a todos los cambios que suceden a lo largo de la vida de una persona y que afectan distintas áreas, ¿no? Uno va cambiando la manera de pensar, cambia la manera de comunicarse, cambia desde un punto de vista físico, entonces todos estos cambios hacen al desarrollo de una persona. En el autismo no vamos a encontrar cambios en todas estas áreas, sino básicamente en tres, que son la sociocomunicación, la conducta y el procesamiento sensorial. Por lo tanto, si hablamos de conducta, necesariamente psicología debería haber en el equipo. Si hablamos de procesamiento sensorial, casi necesariamente necesitamos terapeutas ocupacionales. Si hablamos de sociocomunicación, vamos a necesitar también fonoaudiólogos o terapeutas del lenguaje. Entonces ahí como mínimo tenemos tres profesionales. Si además agregamos los desafíos que puede haber en la escuela, tenemos que incorporar psicopedagogía. Si además añadimos las coocurrencias, es decir, las condiciones que pueden aparecer asociadas al autismo, como sabemos que aparecen, por ejemplo, los problemas gastrointestinales o en algunos casos la epilepsia. Bueno, ahí también se hace necesario que intervengan otros profesionales de la medicina, de psiquiatría, nutrición. Entonces, sí o sí, el abordaje tiene que ser multidisciplinario y por lo tanto implica que todos los profesionales de distintas carreras de la salud y la educación como mínimo sepan de qué se trata el autismo para poder ayudar mejor. Bien. El problema se viene con el recorte en salud, ¿no? No ayuda. Eso no ayuda. Para nada. Ningún recorte ayuda, especialmente en salud y en educación. De hecho, si miramos los países que más se han podido desarrollar, tienen los presupuestos de educación con mayor número de páginas y ni hablar en salud. Creo que son las bases para poder construir sociedades que funcionen. Aquí entre el tapar los agujeros y los dramas urgentes, por lo general nos olvidamos de estas cuestiones que son importantes, pero no es casualidad que después veamos los resultados. Entonces creo que nos debemos un debate como sociedad que implique, ya te digo, desde una reformulación del sistema educativo hasta estas cuestiones de a qué se le presta más atención o qué es lo más importante en relación con lo más urgente. Bien. Esperemos que no nos desanimemos. Yo me animo de poder tener esta charla con vos y que me da la sensación de que vamos caminando, ¿no? Vamos despacio hacia la meta, hacia la inclusión, hacia la atención, hacia el diagnóstico. Nos falta muchísimo por recorrer, pero me da este alivio de que estamos yendo. Sin duda, sin duda. Y para todas las personas que quieran ir un pasito más y que se hayan quedado con ganas de escuchar más o de conocer más, los invitamos. Ojalá que pueda volver muy prontito a la ciudad y coincidir personalmente con ustedes, pero en caso de que no sea pronto o lo que fuera, pueden acceder a la ONG que dirijo, que es Neurodiversidad. La página web es neurodiversidad.org.ar. Tenemos cursos, tenemos webinars, tenemos congresos. La mayoría de estas iniciativas son gratuitas. Por lo tanto, es una excelente oportunidad para que cualquier persona se sume, conozca más sobre autismo o sobre algún tema en particular que le interese de la neurodiversidad. Y la idea es justamente eso, generar aprendizajes, brindar información de calidad y gratuita. Así que no se lo pierdan y nos pueden encontrar también en redes sociales como @neurodiversidadong y en lo personal como Ramiro Mitre, PSI. Gracias, Ramiro, ha sido muy amable, un placer y ojalá que sí se dé que pronto te tengamos nuevamente aquí en General Deza. Gracias.